Si quiere, como dicen por aquí a este ladito, o allá, a ese lado, ¿tiene silla ahí? ¿Cómo están? ¿Cómo me les ha ido? Todo bien, todo bien. Quiero saludar a la iglesia de Argentina. Están en este momento también en culto. Allá el pastor Dieguito está, el hermano, o los hermanos en Bransen están en culto también a esta hora. Y saludar también al pastor de Villaminetti, el pastor Daniel. Están contentos porque ya echaron el piso en la iglesita. Pasaron su tribulación grande con las inundaciones, que fue fuerte. Toda la ciudad, imagínense, se inundó. Todo estaban, el agua entró hasta la altura de las camas y todo. La pasaron muy fuerte los pobres, pero ahí el Señor está ayudándoles. Y aún así siguen adelante, ya echaron el piso en su iglesia, están contentos. Y ya dentro de para el 1 de julio, la primera semana de julio, va a ser la inauguración del templo. Y gracias al Señor le permitió que sea la semilla que dejamos cuando visitamos allá a Argentina. ¿Me dices algo? Por la Granada, Ahorita. Bueno, vamos a entrar a la palabra de Dios. Hoy vamos a ver un tema muy interesante. Vamos a salir de todos los contextos de lo que venimos. Pero quiero invitarlos a que abran su Biblia en el libro de Josué, capítulo 6. Josué, capítulo 6. ¿Listo? Vamos a ver hoy algo tremendo, y es sobre algo que sucedió en aquella época. Y hay una ciudad que se llama Jericó. ¿Sí habían escuchado hablar sobre Jericó? No. Algunos no. Les voy a contar la historia así más o menos mientras comenzamos a leer. Josué es el 6.º libro de la Biblia. Capítulo 6. Capítulo 6 de Jericó, y Josué es el 6.º libro de la Biblia, comenzando del Génesis. Y para que los que tienen la Biblia, Sefer Dabar, página 284. Página 284. Y los que tienen la Reina Valera, Josué capítulo 6, y la Biblia King James en inglés, Josué capítulo 6. ¿Listo? Entonces vamos a hablar de Jericó. ¿Y quién es Josué? ¿Algunos se acuerdan quién es Josué? 284. 284. En la Sefer Dabar. Y en la Reina Valera, Josué capítulo 6, King James, Josué capítulo 6. ¿Alguien se acuerda quién es Josué? Si no se acuerdan, les voy a decir quién es Josué. Josué es quien sucedió o reemplazó a Moisés. Josué fue quien reemplazó a Moisés. ¿Ok? Y Josué se convirtió en el líder del pueblo de Israel. ¿Sí? Y Josué fue a quien Dios ungió para entrar a la nación de Israel, ya como pueblo, como Israel, a la tierra prometida. Le voy a poner tipi, que es tierra prometida, para abreviar. ¿Vieron? Sí. Entonces, para que ustedes recuerden quién era Josué, Josué es uno de los 12 espías. Yo creo que desde pronto sí lo hemos hablado en alguna ocasión, algunos años anteriores, y les voy a recordar. Cuando Moisés estaba, o pasó ya, o iba llegando a lo que es Canaán. Canaán es el nombre, como se llamaba la tierra en la antigüedad. Hoy en día es el Medio Oriente. O sea, todo lo que es Turquía, Persia, Irán, Irak, Israel, todo eso era la tierra de Canaán. Cuando usted en la Biblia, vaya a encontrar en la Biblia, en los libros antiguos, usted va a encontrar la palabra Canaán. Entonces ya se puede ubicar en estos tiempos a qué naciones se está refiriendo. Solamente eran las naciones de la antigüedad. Y estoy hablando de la época de Moisés. ¿Listo? Entonces, cuando salieron de Egipto, el Señor los sacó de Egipto y los llevó hasta la tierra de Canaán, que era la tierra prometida. Esa tierra ya estaba habitada, ya habían habitantes, ya habían ciudades ahí en esa tierra, ¿sí? Y no las ciudades que están hoy en día. Pero esa tierra estaba habitada por gigantes, y había también personas normales de nuestra estatura, pero habían gigantes, y estamos hablando de seres colosales. Colosal es algo muy grande. No estoy hablando de gigantes de 10 pies, de 8 pies, de 15 pies, no. La arqueología ha encontrado esqueletos gigantísimos, de seres muy grandes, al punto que una persona promedio
Yo no soy alto, tampoco soy muy bajito, pero soy más o menos de 6 pies, dicen acá más o menos. Casi 1,70 m de altura y 6 pies. Imagínense que en el cráneo de un gigante, de los que han encontrado, el cráneo es la cabeza, ¿cierto? Sí. Una persona promedio de 1,70 m o 1,80 m o de 6 o 7 pies cabe de aquí a acá en el cráneo. Entonces imagínense lo grandote que eran esos seres. Y la arqueología los ha encontrado. Entonces, ¿qué pasa? La arqueología comprueba que la Biblia es verdad. Y han encontrado por muchas partes del mundo esos esqueletos de esos seres gigantes que habitaron en la antigüedad. También se han encontrado en muchas partes del mundo seres petrificados. Ustedes los pueden ver en los informes que están pasando por los TikToks, ¿sí? Y son seres muy grandes que existieron en la antigüedad. ¿Recuerdan cuando estamos estudiando el libro de Enoch los miércoles? Los que vienen los miércoles, pónganme atención por favor. Los que vienen los miércoles, ¿se acuerdan que estamos estudiando el libro de Enoch? Sí. ¿Sí? Y en el libro de Enoch hemos visto los gigantes, ¿cierto? O los famosos Nefilim. Cuando usted escuche la palabra Nefilim, se está hablando de gigantes. Y los gigantes fueron los seres que resultaron de la unión de los ángeles caídos con las mujeres de aquella época. Procrearon en las mujeres y de ahí aparecieron los famosos gigantes que habla la Biblia y la arqueología ya comprobó que sí existen. Entonces, cuando llegaron a esa tierra, todavía Moisés estaba vivo, ¿cierto? Y Moisés envió 12 espías. ¿Por qué 12? Les voy a hacer la preguntita, el texto. ¿Recuerdan por qué 12? Porque Israel tiene 12 tribus. Hoy en día serían 12 estados, para que usted me entienda, que son los 12 hijos de Jacob, a quien llamaron Israel, ¿cierto? Entonces de cada tribu mandaron un espía. 10 de esos espías llegaron con malas noticias. Apenas llegaron de allá, le dijeron a Moisés, no, ni se le ocurra, cómo se les imaginen semejantes gigantes. Y ellos describían y dijeron que ellos, al lado de los gigantes, eran como langostas. Haz de cuenta como cuando usted mira el piso y ve una hormiga. Así de altos eran prácticamente un personaje de esos. Y la historia muestra que llegaron a ser tan terribles y llenaron de maldad tanto la tierra que ellos, como eran tan grandes, abarcaban con toda la alimentación y todo lo que había, y lo último que cogían cuando tenían hambre, cogían al puñado de los humanos y se los comían vivos, como un bocadillo, como un pedazo de queso, que usted se lo comen así, ¿ya? Entonces, 10 de ellos llegaron tristes, llegaron aburridos, llegaron desilusionados. No, ¿cómo se le ocurre que vamos a ir allá si son gigantes? ¿Ya? Pero dos de ellos llegaron con buenas noticias. Uno de ellos se llamó Josué, le estoy hablando en español, ¿cierto? Y el otro se llamó Caleb. Estos dos llegaron con buenas noticias. Y la historia bíblica muestra algo muy interesante. Dice que entre ellos dos se pusieron un palo de hombro a hombro y trajeron un racimo de uvas. Imagínense, un racimo de uvas tenía que ser transportado entre dos personas. Lo que usted agarra así y se lo come, dos personas, imagínense lo grande que tenían que ser las uvas. La genética, ¿ya? ¿Por qué? Porque en aquella época todo lo que había en la tierra se producía con una fuerza tremenda de los cultivos. Y eran gigantes, entonces la genética era distinta a la de hoy en día, ¿ya? Y llegaron contentos y le dijeron a Moisés, le dijeron al pueblo, no, sí podemos, mire, es una tierra de bendición, hay comida, hay abundancia, hay de todo, sí están los gigantes. Pero ellos dos confiaron en su Dios. Josué y Caleb tenían confianza en su Dios. Acuérdense que en español lo llamaron Jehová, por eso usted encuentra su Biblia Jehová, pero es Yahweh, el Dios de Israel, ¿cierto? Y llegaron felices. Entonces, uno de esos dos testigos que trajeron las uvas fue el famoso Josué. Cuando Moisés ya murió, Josué fue quien reemplazó a Moisés liderando el pueblo, dirigiendo el pueblo. Entonces, ¿qué sucedía? Que el Eterno hablaba por medio de Josué y Josué se dirigía al pueblo. Entonces vamos a hablar de esta historia de Josué porque es interesante. Y dice en la Biblia que cuando ellos pasaron el río Jordán,
¿sí? El río Jordán en este momento, según los mapas, está en Israel, que es donde bautizaron a Cristo, ¿recuerdan? ¿Sí recuerdan la historia que cuando Juan Bautista y dice que lo bautizaron en el río Jordán? ¿Ya? Entonces, dice que cuando atravesaron el río Jordán, encontraron una ciudad. Y esa ciudad se llamaba, diga conmigo, Jericó. Jericó. Y Jericó era una ciudad que en la antigüedad tenía murallas. Todas las ciudades en la antigüedad tenían murallas. ¿Por qué? No habían leyes, no habían tratados. Entonces, para protegerse de que invadieran o destruyeran o vinieran de otros reinos a matarlos o a robarlos, ellos construían sus ciudades y las amurallaban. Inclusive cuando vayamos a Colombia les voy a mostrar que la ciudad antigua de Cartagena está rodeada por una muralla de piedra. Y eso era una muralla demasiado alta. Y la historia es espectacular porque muestra que Dios los mandó a tomar esa ciudad. Ojo con la orden. La orden es, van a tomar la ciudad. Y la orden es, escuchen porque va a ser fuerte, que tienen que matar a los hombres, a las mujeres y a los niños. Y esa orden la dio el Eterno. Y algunos dicen, ¿pero por qué? Luego Dios no es Dios de amor. Luego nuestro Dios no dijo que no matarás. ¿Por qué mandó prácticamente asesinar a toda esta gente? Porque la gente de Jericó le servía a dos dioses paganos. Uno era Baal, y la otra le servía a una diosa que se llama Ashtoret. La diosa Ashtoret. Increíblemente, esos dos dioses hoy en día mucha humanidad los sigue adorando. Wow. Y estos dioses pedían o exigían sacrificios humanos. A Baal le sacrificaban niños, varones. Las niñas y a Astoret le sacrificaban niñas. A los niños. Resulta que Astoret, dice la historia, que es la diosa de la fertilidad. La famosa diosa de la fertilidad. ¿Sí? Que es la misma que está en la India, ¿cierto? Que se llama la diosa Uchar. Ojo con eso. En la India es la diosa Uchar. Y en México la adoran también, y es una diosa que tiene en la cabeza muchas serpientes. ¿Cierto? ¿Y por qué la llaman la diosa de la fertilidad? Porque la famosa, sí, algo así parecido a la tal Medusa, que inclusive cuando nosotros fuimos a Cozumel, en Cozumel, le tienen una estatua y nosotros fuimos, pasamos por ahí y el guía nos dijo que era la famosa diosa de la fertilidad, que mucha gente viaja hasta allá a Cozumel y la toca y le reza para tener babies, para poder quedar embarazadas. Ojo con eso. Y si es verdad, ¿por qué? Y si es verdad, ¿por qué? Es cierto. Resulta que esta diosa Astoret se identifica con la luna. Por eso hay adoradores de la luna también. Y la mayor fertilidad la usan o tratan de tener babies cuando no pueden, es cuando están en luna llena. Y aunque no lo crean, eso es un rito satánico. Porque son dioses que son paganos. Aparte de eso, Astoret tenía las famosas sacerdotisas o las famosas profetisas, que en su época ellas se rapaban el cabello. En esa época usted veía una mujer que sin cabello indicaba que era una sacerdotisa de la diosa Astoret. Y aparte de eso, a todas las sacerdotisas y profetisas en los templos de ellos, llamados sigurat, o lugares altos, ellos practicaban sexualidad ilícita, fornicación y adulterio sacerdotal, público. O sea, en sus ceremonias, ellas tenían orgías enfrente de todo el mundo y convirtieron a la población, a la ciudad de Jericó, a toda una población que vivía sometida a lo que es la pornografía y la sexualidad ilícita.
A tal punto que no había respeto por las mujeres, no había respeto por las niñas. Por eso las niñas las violaban, las embarazaban desde pequeñitas, ¿cierto? Y después, cuando decidía esta diosa, le ofrecían una doncella que tenía que ser virgen. Y normalmente las amarraban vivas, desnudas, en unas piedras como planchas, y las abrían desde aquí hasta sus genitales vivas, porque les infligían terror y dolor. Y en ese momento dice que los dioses paganos absorben la energía negativa de la persona cuando está en terror y se bebían la sangre. Aún el libro de Crónicas de los Reyes dice que los demonios se paraban al lado del altar pagano. Aquí estaba el demonio, o lo que llamaron demonio, ¿sí? Porque ahora hay una controversia, ¿no? El presidente Trump dice que son UFOs, o seres no humanos que vienen de otro lado. El vicepresidente los catalogó como demonios. El Papa dice que son extraterrestres, o sea, seres no humanos que pueden venir del fondo de la tierra o de otros lados, ¿ya? Y este ser se comía lo que llaman vísceras, las partes internas, las arrancaban así, la niña viva, y ellos tomaban la sangre y se tomaban la sangre, porque dicen que la sangre, en el momento que la persona está con terror, adquiere un poder tremendo, y es el famoso elixir de la juventud, de la vida eterna, según ellos. Por eso beben sangre humana, ¿ya? Entonces, imagínense hasta dónde llegó la perdición de Jericó tan tremenda, ¿sí? Por todas las calles, los hombres, perdónenme la expresión que voy a decir, cogían a una mujer. Ya entienden aquí en México, o los mexicanos, que es esa palabra. En otro país no saben qué es coger, ¿sí? Es tener sexualidad. Cualquier mujer que se encontraban, las violaban, hacían y deshacían con ellos, y permanecían en orgías completamente, desde sus reyes hasta todas las personas, ¿ya? Entonces, la corrupción de Jericó fue terrible, fue tremenda, y se convirtió en un sitio de paganismo muy fuerte en la antigüedad. Por eso el Eterno dio la orden de erradicarlos de la faz de la tierra, a todos. Y dice la Escritura, y ahorita lo vamos a leer, dice que aún hasta los niños, ¿sí? Y aparte de eso, pues, había una mezcla de seres humanos con no humanos. Había hibridación, que la Biblia no lo muestra, pero las tablillas de los pueblos antiguos sí lo muestra. O sea, seres no humanos. ¿Qué está sonando? Está ladrando un perro. No. Soy yo, estoy subiendo los pies arriba de él. Ah, ok, ya me estaba asustando, pensé que había un animal por ahí. Entonces, había hibridación. ¿Qué es la hibridación? Había mezcla, y lo más tremendo es que se ha encontrado ya en tablillas, en pirámides, en la pictografía, en todo, mezcla de, por decir algo, un ser no humano femenino con un humano y con un baby levantado, mitad humano, mitad UFO. Eso es increíble, todo lo que la arqueología ha encontrado. Entonces, por eso la orden de acabar con Jericó. Pero vino algo muy importante, y se lo voy a decir así más o menos, donde tuvo que ver algo. Primero, vamos a ver el shofar. Intervino el shofar. 2, intervino el arca del pacto. Y 3, intervino el pueblo. Pero ninguno de estos 3 logró la victoria, sino la victoria fue del Eterno de una manera sobrenatural. Porque recuerden que la ciudad estaba llena, rodeada de una muralla grande, ancha, y el poder de Dios provocó que esa muralla se derrumbara. ¿Quieren verlo? Vamos a verlo. Verso 1, verso 1, 2 y 3. Léanmelo por favor en inglés. Vamos en inglés. 1, 2 y 3. Sí. Now Jericho was securely shut up because of the children of Israel. None went out and none came in. And Yahweh said to Joshua, See, I have given Jericho into your hand, its king and the mighty men of valor. You shall march around the city, all you men of war. You shall go all around the city once. This you shall do 6 days. Entonces fíjense lo que dice. Ahora, algo que para que usted lo tenga en cuenta es que Josué es el nombre en español. ¿Ok? Pero en hebreo su nombre es Yehoshua. Yehoshua.
¿Dónde está? Yehoshua. Es Yehoshua. Ojo lo que le voy a escribir acá. Ye viene de la palabra Yahweh también, o Yahweh. Y Joshua viene de la palabra salvación. De aquí tomaron el nombre del Cordero de Dios para la época en que Cristo estuvo sobre la tierra. Ye, abreviado. Yeshua. Por eso dicen que el sucesor de Moisés le pusieron el nombre en hebreo y arameo del Salvador, que es Yeshua. Yehoshua. Y algunas personas hoy en día en el mundo cristianos le están diciendo Yehoshua a Cristo. Entonces, si usted escucha que dicen Yehoshua, está bien. ¿Ok? Listo. Vamos en español, alguien que me ayude. Verso 1 al 4. Y ahora Jericó estaba cerrada, y bien cerrada contra los hijos de Israel. Nadie salía y nadie entraba. Y dijo Yahweh a Joshua: mira, yo te he entregado en tus manos a Jericó, y con su rey y a su fuerte ejército. Y rodearás la ciudad con todos tus hombres de guerra, y irás alrededor de la ciudad una vez. Así harás tú por 6 días. Pare un segundito. Vamos a analizar acá. Cuando quiera ayudarme la persona que tiene la Reina Valera, me ayuda también. Entonces, la ciudad estaba con una muralla, ¿cierto? Sí. Cerrada. Nadie entra, Nadie sabe. nadie sale, ¿cierto? Completamente cerrada. Y Dios les dijo, se la entrego a ustedes. Pero dio una orden, y la orden fue, denle una vuelta a la ciudad, ¿cierto? Por 6 días. Si usted tuviera que ir a destruir una muralla de una ciudad, ¿qué haría? Pues le llevo todo el ejército que me ayude. Y lleva armamento, ¿cierto? Claro. Lleva al menos unas bombas o dinamita o algo para volarla, al menos la puerta, ¿cierto? Pero la orden que le dio Dios es vaya, escuche eso, y lo vamos a leer. Les dijo, vayan los sacerdotes, y el sacerdote o los sacerdotes deben llevar el shofar. Por eso las cosas de nuestro Dios son tremendas y nadie las puede explicar. Y eso es lo bonito en tener un Dios vivo y real. Que Él no necesita de nosotros y nosotros siempre nos sorprendemos de cómo Él actúa. Siempre en lo sobrenatural, aún en esta época. La orden le dijeron, vayan, van primero los sacerdotes. Ya lo vamos a leer, ¿cierto? Sí. Pero el sacerdote debe llevar el shofar. En las Biblias modernas, como la Reina Valera, dice trompeta, ¿cierto? Pues que dice, llevarán trompeta. Trompeta es la traducción a shofar. La palabra real es shofar. Ellos jamás usaron trompetas como las muestran a veces en el TikTok, que sale una trompeta larga. No, nunca. No dice. Ya le voy a decir en qué versículo. Todavía no hemos llegado. No, todavía no hemos llegado. Me le estoy adelantando para que cuando lo lea lo comprenda. Entonces vuelvo y lo repito. Usted va a encontrar en las Biblias la palabra trompeta. Y recuerde que eso es una traducción. Pero el pueblo de Israel siempre ha usado shofar. El shofar es lo que Dios ordenó que el pueblo usara. Y este es un shofar original de Israel. Y esto lo hacen ¿cómo se llama? El cuerno de un carnero. Es esto, que lleva aquí. Lleva como 2, ¿cierto? Y hay uno que se enreda. Pero esto es original. Y la Biblia dice, para que usted lo tenga en cuenta, que cuando Moisés recibió los mandamientos o las tablas de la ley de parte del Eterno, se escuchó el shofar desde el monte. Y dicen que los ángeles o Dios o con quien estuviera ahí, porque estaba en una nube, tocaron el shofar a su presencia.
Y me lo voy a adelantar. ¿Por qué el shofar? Porque cuando se toca el shofar es sinónimo de alabanza, sinónimo de adoración, o el pueblo invoca la presencia de su Dios cuando está sonando el shofar. Por eso ustedes verán que cuando Israel está en guerra y están atacando a Jerusalén, toda la gente de Israel sale y no les importa las bombas, el ejército está defendiendo, está peleando, pero los sacerdotes y la mayoría de la gente salen a los balcones en los edificios o en sus casas y tocan el shofar, pidiendo protección y la misericordia del Todopoderoso. Entonces tiene un simbolismo tremendo. ¿Listo? Después de esto, dicen primero los sacerdotes con el shofar. Después tenían que llevar también el arca del pacto. Ya les voy a explicar qué es el arca del pacto. Y después tenía que entrar el pueblo. Todo el pueblo debía participar. Pero la orden que le dio, que es curioso, es vayan y denle una vuelta una vez al día. Calladitos. Imagina esa estrategia. Como dijeron ustedes, por lo menos yo me hubiera conseguido hasta dinamita, lo que fuera, y les volado lo que pudiera. ¿Cierto? Pero no se podía volar la muralla, porque las murallas en la antigüedad cabían hasta 4 carros. Son anchísimas y altísimas. Y no habían armamento como para ir a volar una cosa de esas. Entonces necesitaba la intervención divina. ¿Listo? Vamos al verso 5, 6, 4. Perdón, léalo en español, faltaba en español el 4. 5 y 6, pero faltaba leer. Y 7 Kohanim llevarán 7 Chofarot o chofar. delante del arca. Y en el día 7 tú rodearás la ciudad 7 veces y los Kohanim sonarán los shofares. Entonces fíjense la orden. Dele la vuelta por 6 días una sola vez. Y el 7º día, dijo, le van a dar 7 vueltas. Y Dios era quien daba la orden en qué momento se tocaba el shofar. Antes no se podía. Acá dice bocinas. Sí, es una traducción. Acuérdense que la Reina Valera es una traducción. ¿Listo? Vamos ahora sí a leer versos 5, 6 y 7. ¿Cuánto En también? inglés. Ah. No, ya en inglés lo leyó. Ah. 5, 6 y 7 en inglés. It shall come to pass when they make a long blast with the ram's horn, and when you hear the sound of the trumpet, that all the people shall shout with a great shout. Then the wall of the city will fall down flat, and the people shall go up every man straight before him. Then Joshua, the son of Nun, called the priest and said to them, take up the ark of the covenant, and let 7 priests bear 7 trumpets of ram's horns before the ark of Yahweh. And he said to the people, proceed and march around the city, and let him who is armed advance before the ark of Yahweh. ¿Ya? ¿Hasta el 7? Vamos en español, por favor. 5, 6 y 7. Y acontecerá cuando ellos hagan un sonido largo de cuerno de carnero, y ellos escuchan el sonido del shofar, cuerno de carnero, trompeta, todo el pueblo gritará Teruah Gedolat. Gedolah, Que es un grito grande. sí, Teruah. explosión de guerra, alarma, aclamación. Y caerán los muros de la ciudad bajo sí mismo. Y subirá el pueblo y cada hombre hacia adelante. Y llamó Yahushua, es salvación, el hijo del el hijo de Nun, es posteridad a los sacerdotes, y les dijo a ellos, tomen el arca del pacto y 7 Kohanim, sacerdotes, lleven Shibet Shofar, 7 shofarot de carneros delante del Yahweh, arca de Yahweh. Y al pueblo él les dijo, pasen y rodeen la ciudad, y quienes estén armados pasen delante del Aarón Yahweh, arca de Yahweh. Fíjense lo que dice. Escuche esto. La orden era, pasen los sacerdotes con el shofar.
¿cierto? Sí. Después pasen con el arca del pacto y luego pase el pueblo, los que estén armados. Escuchen lo que dice, los que estén armados. ¿Usted se imagina qué arma tenía ellos saliendo del desierto? Palos, Piedras. Quijadas de... palos, piedras o la famosa onda que siempre la han utilizado. No tenían nada más. No tenían lanzas, no tenían espadas, no tenían misiles, no tenían nada. Porque ellos eran pastores de ovejas, no eran guerreros. Por eso la historia de Israel es espectacular cuando usted la estudia, porque Israel viene de abajo o de poco a mucho. Y hoy en día el ejército de Israel es uno de los más temidos del mundo entero. Y poseen las armas más poderosas del mundo entero. Es tremendo esto. Entonces, la orden es el séptimo día, ¿cierto? Sí. El séptimo día le van a dar 7 vueltas. Y cuando el Eterno dio la orden, había que tocar el shofar. Habían 7 shofar tocando, que eran el cuerno de carnero. Y cuando se dio la orden, el pueblo tenía que gritar. Pero el grito, escuchen lo que dice, el grito era un grito de guerra. Y cuando es un grito de guerra, es un grito de victoria. Que ahí viene lo tremendo de todo esto. ¿Por qué el pueblo tuvo que hacer eso? Porque el pueblo ya conocía quién era su Dios. Ese Dios fue el que en Egipto mandó las 7 plagas. Y ya empezaron allá a conocer el poder de su Dios. Ese Dios fue el que dividió el mar, ¿cierto? Por donde ellos pasaron. Y ese mismo Dios también dice que dividió el río Jordán para que ellos pasaran. Porque esa es la historia anterior a eso. ¿Se imagina un río? Vamos a poner ejemplo el río que pasa por entre Juárez y El Paso, ¿cómo se llama? Bravo. El río Bravo. ¿Usted se imagina que el río Bravo venga pasando y se pare aquí, se ponga en seco y luego avance de ahí para allá para que la gente pase? Y cuando la gente pase el río vuelva a tomar su cauce. Eso sucedió. Por eso ellos confiaron en la palabra de su Dios. Porque ellos han conocido a un Dios de poder. No a cualquier Dios, no el Dios del bla bla bla, sino Dios real, y es lo que nosotros tenemos que hacer con nuestro Dios. Conocer que esos hechos milagrosos del pasado también pueden hacerse realidad en mi vida. De pronto no se va a dividir un río para que yo pase. De pronto el mar no se va a dividir. Pero hay ciertas situaciones en nuestra propia vida, en nuestro propio hogar, en nuestra propia familia, en nuestra propia economía, en nuestra propia salud, que necesita la intervención de un Dios vivo y real. Y ahí es donde usted, con las historias del Dios de Israel, su fe crece tanto que la fe de ellos creció a tal punto que ellos le creyeron. Y es lo hermoso de la historia. No es tanto de que la muralla se derrumbó. Porque cuando llegaron los 7 días, el pueblo le dio las 7 vueltas, los sacerdotes tocaron el shofar, el arca del pacto iba ahí, el pueblo gritó y dice que hubo un temblor terrible, que todas las murallas se fueron al piso. Toda la ciudad quedó destruida. Y el pueblo entró como pudo y cumplió la orden del Eterno. Ojo en eso. Porque hay excepciones en cuanto a los mandamientos cuando el Eterno los permite. Porque Él dijo muy bien en los 10 mandamientos, no matarás. Pero Él dio la orden de quitarle la vida a esos seres, porque en su mayoría la gente no lo sabe, porque no estudian, no tienen conocimiento, y la arqueología ha determinado que esos seres de esas ciudades, en su mayoría, no eran 100% seres humanos. Sino había un hibridaje no permitido por el Eterno. Porque así como los ángeles caídos, dice en Génesis 6, se llegaron a las hijas de los hombres, también pasó otra vez. Y la corrupción y el pecado era terrible.
las pobres mujeres cuando nacían en un hogar tenían que esconderlas. Y apenas se enteraron que había una mujer, ¿se acuerdan lo de Sodoma y Gomorra? ¿Se acuerdan de Sodoma y Gomorra? Que cuando entraban los ángeles, ¿sí? La gente de la ciudad fue y le golpeó a Lot y le dijo, saca a esos hombres porque queremos llegarnos a ellos, porque son hermosos. Imagínense hasta dónde llegó la corrupción, que Lot en Sodoma y Gomorra les dijo, tengo unas hijas preciosas, si quieres se las doy para que se lleguen a ellas. ¿Y sabe qué dijeron? Les ha escrito, no, los queremos a ellos. Imagínense, a tal punto era la corrupción, el pecado y la vagabundería en que estaba Jericó, que Dios tuvo que erradicarla de la faz de la tierra. Pero lo impresionante aquí es que ellos, el pueblo de Israel, conocía el poder de su Dios. Porque para cualquier estratega militar es ilógico que vengan a decirle a usted, vaya, destruya esa ciudad que tiene una muralla y dele vueltitas. Ah, tóquese los cuernos de carnero. Y el pueblo confió. El pueblo creyó. Por eso la orden dice que cuando el pueblo gritó confiando en que su Dios sería quien derrumbaría las murallas, porque ellos no hicieron absolutamente nada. Dice que descendió el poder de Dios, porque la fe de ellos se movió de tal manera. Recuerdan que Yeshua, que Cristo dijo, si tuviera fe como un granito de mostaza, así de chiquito, puro, pequeño, le podrás decir a ese monte, que el monte es un problema, el monte es una situación difícil, complicada, quítate y se quitará. Escuché un testimonio tremendo, ya lo había escuchado de un pastor en Colombia, en la ciudad de Cúcuta, y en estos días lo recordaron otra vez por las páginas sociales, y es tremendo. Hay un pastor que se llama Satirio dos Santos, él es brasilero, y él se fue a vivir a Colombia. Llegó a una zona que se llama Cúcuta, que es el límite entre Colombia y Venezuela. Es en la frontera, como El Paso y Juárez. ¿Sí? Y dice que él, la comunidad de la iglesia reunió un dinero para que compraran un terreno para construir el templo. Y él lo compró cerrado, le ofrecieron un terreno y fue y lo pagó y lo compró, pero nunca fue a verlo. Le hicieron los documentos, le hicieron las escrituras, le llegaron los títulos, y cuando fue a ver el terreno, era una montaña. Dice que él se fue con su equipo, con quien siempre permanecía, y él apenas vio que era una montaña, se asustó, dijo, me engañaron. ¿Cómo es posible? Yo confié. ¿Por qué no revisé antes de pagar? Y dijo, yo voy a ir a pedir que me devuelvan el dinero. Me estafaron. ¿Qué voy a hacer en una montaña a las afueras de la ciudad? Y como él es uno de esos pastores que predica tanto sobre la fe, el poder de Dios, la misericordia, la fe que mueve montañas, uno de sus discípulos le dijo, pastor, pero usted siempre nos ha enseñado que Cristo dijo que si tuviéramos fe como un granito de mostaza, dígale a ese monte que se quite y el monte se va a quitar. Y el pastor de Satirio le dijo, hermano, eso es una metáfora. Simplemente les estoy enseñando. O sea, no hallaba cómo disculparse o decirle, pero era una metáfora. Y miraba la montaña y le decían, fíjese, no le vamos a poder hablar a esta montaña para que se quite, la montaña no se va a quitar, porque eso es un ejemplo, hermano. Y él le dijo, no, pastor, tengamos fe, porque si Cristo lo dijo es porque así es real. Y dice que le dijo el hermanito, yo voy a convocar a los hermanos de oración de la iglesia. Y yo le aseguro que esa montaña se va a quitar, pastor. Usted nos lo ha enseñado y nosotros tenemos fe. Si Cristo lo dijo, así va a ser. Dice que se fueron para su casa y el pastor, y ahora yo cómo hago para convencerlos, Dios mío, ahora cómo hago para aclararles que eso era un ejemplo, era una metáfora, no es algo real. Y se pusieron cita al otro día, voy a poner yo una hora, digamos 3 p.m., y él le dijo, y le voy a demostrar que lo que usted nos ha enseñado es cierto y que Cristo dijo la verdad. Y si tenemos fe y si nos unimos en oración, la montaña se mueve, pastor. Dice el pastor Satirio que él dijo, pues me los voy a quitar de encima, voy a ir con ellos a orar.
Ya después de que oremos varias horas, ya van a ver que la montaña no se mueve y les voy a enseñar que esto es una metáfora, que era un ejemplo, que, ¿sí me entiende? Y yo es lo que predico y es lo que... Pero entonces resulta que llegó toda la iglesia, toda la comunidad llegó al lugar a las 3 de la tarde. Llegó el pastor y se paró también ahí al lado. Toda la gente y comenzaron a orar y dice que él estaba asustadísimo, asustado. Sí, Y el hermanito que iba con él, que le dijo y le recordó, usted nos ha enseñado, usted predica esto, ahora vamos a ponerlo en práctica. Y dice que toda la iglesia comenzó a orar de una manera tremenda y le decían, Cristo, mueve esa montaña, tu palabra lo dice, el pastor nos ha enseñado a confiar en ti, que con un granito de mostaza, y dice el pastor Satirio, y yo temblaba y el susto me corría el sudor de los nervios. ¿Cómo les explico? ¿Qué hago? ¿Cómo les explico? Y dice él que después de unos 20 minutos de estar todos orando, él abría el ojo y no hallaba, y todos con una fe tremenda orando y clamando, dice que el piso empezó a moverse. Dice que el piso empezó a moverse y a temblar. Y él empezó dentro de sí a decir, Dios mío, ¿será que es verdad, Dios mío, esto? ¿Qué estoy pensando? Y se movía el piso y se movía el piso de una manera tremenda. Cuando llegó un momento en que ya no aguantó más y se escuchaba un rugido como de leones o motores, y cuando él abrió los ojos a ver qué es lo que estaba sucediendo, llegaron 4 máquinas y comenzaron a remover toda la tierra. 4 máquinas de esas de construcción grande, gigantísimas. Y dice que en Cúcuta no habían esas máquinas. Pero resulta que el hermanito que motivó todo y le dijo que tuviera fe, convencido de lo que él dijo, le dijo, vea, Cristo dijo que si tuviera fe, si puedes creer, verás la gloria de Dios. ¿Qué hizo el hermanito? Llamó a un amigo, como era la frontera, ahí en Venezuela, y el amigo les dijo, no hay problema, yo les presto las máquinas, yo pongo las máquinas, pongo el combustible, movemos todo el terreno y no les cobro nada. Entonces la fe sí existe. La fe es real cuando la ponemos en práctica. Tal vez no, como la Biblia lo enseña, que la montaña se va a mover porque usted le diga, pero Dios pone los medios para que las cosas se solucionen. Dios actúa de manera sobrenatural. ¿Y qué sucedió? Entonces, ¿qué sucedió? La montaña sí se removió. Sí se removió del lugar. ¿Por qué? Porque tuvieron fe, creyeron y buscaron la forma de que fuera una realidad. Entonces, puede ser una metáfora, pero no todo el tiempo es esperando que bajen los ángeles del cielo y hagan todo. Usted tiene que activar su fe. Usted tiene que activar su fe. Porque lo que usted no puede, alguien sí puede. Lo que usted necesita, alguien lo tiene. Si usted no puede obrar, alguien puede obrar por usted. Y el milagro está en que Dios toca el corazón de esas personas y lograron el milagro. Y cuando terminaron, le dije, pastor, usted nos enseñó a creer. Usted nos enseñó a creer. Y así es. Escuche esto. No todo el tiempo los ángeles tienen alas. Muchas veces los ángeles de Dios, los mensajeros de Dios, tienen 2 patitas, 2 manitas y puede estar al lado suyo. Porque un ángel no todo el tiempo anda con aureola ni con alitas. Los ángeles son mensajeros o seres y usted puede convertirse también en ese ángel que alguien necesita. Tal vez usted puede ayudarlo en medio de una necesidad. Entonces la fe sí puede. ¿Qué pasó con Jericó? La fe del pueblo provocó el milagro. ¿Usted se imagina 7 chofares sonando? El arca del pacto y el pueblo gritando y que se derrumbe la muralla. Dios actuó cuando dio la fe de su pueblo. Lo mismo puede actuar en su vida, sin importar la circunstancia, sin importar el problema, sin importar lo que estés pasando, sin importar lo que estés viviendo. El hombre puede decirte no. O tal vez tu fe puede menguar en algún momento, porque piensas que la circunstancia es complicada, que es difícil, pero Él puede actuar a tu favor. Él puede actuar, así como lo hizo con Jericó.
Dice la historia, y vamos a seguirla leyendo. Dice que el pueblo entró, cumplió la orden y recogieron todo el oro y la plata y la nación empezó a ser próspera. Vamos a los versos. ¿Cuál sería? ¿7, 8 y 9? 8. ¿Faltó el 8? No, vamos a pensar en otro. Vamos. Entonces 8, 9, 10 y 11. ¿Qué página? Vamos en inglés. 8, 9, 10 y 11. Página 285 estamos. So it was when Joshua had spoken to the people that the 7 priests bearing the 7 trumpets of ram's horns before Yahweh advanced and blew the trumpets. And the ark of the covenant of Yahweh followed them. The armed men went before the priests who blew the trumpets, and the rear guard came after the ark, while the priests continued blowing the trumpets. Hasta 11 que no. Hasta el 11, sí. Perdón. Now Joshua had commanded the people, saying, You shall not shout or make any noise with your voice, nor shall a word proceed out of your mouth until the day I say to you, Shout, then you shall shout. So he had the ark of Yahweh circle the city, going around it once. Then they came into the camp and lodged in the camp. ¿Me ayuda ya con la Reina Valera en español, por favor? 8, 9, 10 y 11. Y así que Josué hubo hablado al pueblo de los 7 sacerdotes, llevando las 7 bocinas de cuerno de carnero, pasaron delante del arca de Jehová y tocaron las bocinas, y el arca del pacto de Jehová los seguía, y los hombres armados iban delante de los sacerdotes que tocaban las bocinas, y la retaguardia iba tras el arca mientras las bocinas sonaban continuamente. Josué mandó al pueblo diciendo, vosotros no gritaréis, ni se oirá vuestra voz, ni saldrá palabra de vuestra boca, hasta el día que yo os diga, gritad, entonces gritaréis. Así que él hizo que el arca de Jehová diera una vuelta alrededor de la ciudad, y volvieron luego al campamento, y ahí pasaron la noche. Perfecto. Estaban recibiendo las órdenes. Vamos ahora. 12, 13, 14 y 15. And Joshua rose early in the morning, and the priests took up the ark of Yahweh. Then 7 priests bearing 7 trumpets of ram's horns before the ark of Yahweh went on continually and blew with the trumpets. And the armed men went before them, and the rear guard came after the ark of Yahweh, while the priests continued blowing the trumpets. And the second day they marched around the city once and returned to camp. So they did 6 days. Hasta 15. 15, perdón. But it came to pass on the 7th day that they arose early about the dawning of the day and marched around the city 7 times the same manner. On that day only they marched around the city 7 times. Vamos en español. Y Josué se levantó de mañana, y los sacerdotes tomaron el arca de Jehová. Y los 7 sacerdotes, llevando las 7 bocinas de cuerno de carnero, fueron delante del arca de Jehová, andando siempre y tocando las bocinas, y los hombres armados iban delante de ellos, y la retaguardia iba tras el arca de Jehová, mientras las bocinas tocaban continuamente. Así dieron otra vuelta a la ciudad el segundo día y volvieron al campamento, y de esta manera hicieron durante 6 días. Al 7º día se levantaron al despuntar el alba y dieron vuelta a la ciudad de la misma manera. 7 veces solamente este día dieron vuelta alrededor de ella 7 veces. Perfecto. Entonces vamos a mirar los aspectos de esto. La muralla cayó. ¿Por qué cayó? ¿Por las armas de ellos? No. ¿Por los gritos de ellos? Por Dios. ¿Por el chofar? No, porque Dios intervino.
en su perfecta voluntad, porque ellos tuvieron fe en Él. Ellos sabían quién es su Dios. Y es lo que cada uno de nosotros tenemos que tener claro. Tenemos que saber quién es nuestro Dios y confiar en Él. Por eso nuestra manera de hablar tiene que cambiar. Nosotros no podemos seguir diciendo Dios, Dios. Tenemos que decir mi Dios. Tenerlo a título personal y saber y tener confianza que Él está ahí para respondernos cuando nosotros estemos en obediencia y le busquemos. ¿Listo? El arca del pacto. Entonces vamos a mirar los símbolos. Entonces, el arca del pacto. ¿Se acuerdan cómo es el arca? Más o menos una caja en oro. Sí. Era de madera y forrada en oro. Que tenía como dos varas, dos se sostenían. Y en la parte superior tenía como dos serafines, uno mirando hacia el otro. ¿Cierto? Sí. Eso es en la época de Moisés. Dentro del arca se encontraba las dos tablas. Ojo con lo que le voy a decir. Las dos tablas de las leyes. No voy a decir las dos tablas de la ley. ¿Por qué? Porque a nosotros Roma nos enseñó que eran 5 mandamientos acá y 5 mandamientos acá, ¿cierto? Sí. Y ya vimos que son 613 mandamientos en total, no 10. ¿Cierto? Son 613 y no 10. Entonces Roma ahí nos estaba engañando. Lo que se nota es que, ¿por qué 2 tablas? Porque aquí estaban la ley del Eterno y aquí estaba la ley de Yeshua. Por eso usted encuentra el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento conforman una sola ley, que son la ley del Eterno. ¿Ya? Usted no le puede quitar el Nuevo Testamento a la Biblia, ni tampoco le puede quitar el Antiguo Testamento, porque queda incompleto. El Nuevo Testamento es la confirmación del Antiguo. Y el Antiguo era la profecía del Nuevo. Por eso tienen que ir juntos. Si usted no estudia el Antiguo Testamento y solamente estudia el Nuevo Testamento, usted puede caer en teologías humanas y en errores. Es tremendo, ¿sí o no? Pero si usted estudia los dos, usted comprende la palabra de Dios. Entonces, lo que realmente eran las 2 tablas era la ley de Yahweh y la ley de Yeshua. Porque ya hemos visto, no lo hemos estudiado completamente, pero sí les he dado enseñanzas sobre las leyes de Yeshua, las del Nuevo Testamento, que complementan a las leyes del Eterno. Y cuando vamos a revisarlas, es la misma ley. ¿Listo? Entonces, contenía las tablas de la ley y contenía la vara de Aarón. ¿Quién era Aarón? Aarón fue el primer sacerdote escogido por Dios para celebrar lo que es la ceremonia dentro del templo o dentro del, ¿cómo se llamaba? Se me olvidó el atrio. Aarón era el primer sacerdote, grábenselo siempre. Y resulta que, pero ya está en Números capítulo 17, no lo vamos a leer porque es larguísimo, pero les voy a contar la historia. Hubo una época en que, acuérdense que el pueblo de Israel traía 12 tribus, ¿cierto? Sí. Pero Dios escogió a Aarón. Aarón era el hermano de Moisés. A Moisés lo escogió para dirigir el pueblo, llamémoslo a nivel político, y Aarón era el sacerdote, el tipo religioso. Pero había hombres de las otras tribus de Israel que decían que cómo era que Aarón, que ellos también Dios los podía usar. Entonces dice la historia que un día Moisés, para evitar los problemas y que todo el mundo estuviera peleando, pero ¿por qué el Carlos es el pastor y no lo otro? Que yo también puedo ser pastor, que yo no sé qué, sé cuándo. Entonces resulta que Moisés les dijo que mandaran una vara de cada tribu, de cada estado, una vara, o sea, alguien que dijera que es sacerdote, el religioso, llamémoslo así, o como pasa en muchas iglesias, que muchos quieren ser líderes, ¿cierto? Entonces, resulta que Moisés reunió las 12 varas y las metieron en el atrio no del templo, que el templo todavía no estaba. Y resulta que las dejaron ahí, en el lugar santo. Y al otro día, cuando fueron a mirar, la vara de Aarón
que estaba seca, haz de cuenta como no sé cómo le dirán ustedes acá, haga de cuenta el campesino que lleva un palo, un bastón, en Colombia les dicen bordón, no sé, bordón, sí, Aquí también. que es donde, sobre todo en el campo, en el rancho, lo utilizan para los animales, para protegerse y para apoyarse. Aquí los usan para los viejitos. Sí, estaban, sí, pero ya es muy moderno el del viejito. También los jóvenes. Hasta una persona enferma los utiliza cuando estaba volviendo a caminar y eso. Pero entonces resulta que los 12 bastones estaban secos. Y al otro día el bastón de Aarón había florecido, había reverdecido y había producido almendras. Válgame, tan rápido, tanto así. En una noche. Eso indicó la aprobación del Eterno para Aarón, no para los demás. ¿Ya? Es la señal. Sí, porque nuestro Dios da señales. Nuestro Dios no es por allá un Dios invisible que se la pasa por allá en su trono en los cielos y aquí nos dejó a nuestro libre albedrío. No, Él está pendiente. Por eso Cristo, cuando los discípulos le preguntaron, le dijeron: Señor, ¿y qué señal habrá de tu segunda venida? Y Él dijo: estén atentos porque hay señales en los cielos y en la tierra. Y es lo que menos estamos atentos. La mayoría estamos atentos al chismecito del TikTok, menos a las señales. ¿Ya? Entonces, eso fue una señal. Y dentro del arca del pacto estaban las 2 tablas de la ley y estaba la vara de Aarón. Y también en una vasija de oro había maná. El maná, el que cayó en el desierto, lo cual simboliza que Dios protege y provee a su pueblo en todo tiempo y todos los días. Por eso cuando se busca la verdad del Eterno, cuando usted busca a Yeshua, a Cristo, cuando usted busca la verdad de la palabra, usted ve bendición en su casa. Nunca le faltará el alimento ni a usted, ni a sus hijos, ni a los hijos de sus hijos. Poco o mucho hay alimento. Mientras que usted vea a las personas que están en paganismo, con dioses paganos o que no buscan a Dios, usted los ve sufriendo, en escasez, y buscando a ver quién les puede brindar una ayuda. Ahí viene la diferencia. Dice el apóstol Pablo por allá, en el Nuevo Testamento, dice que Dios da de comer al que come pan. Y Él manda la lluvia sobre buenos y sobre malos. Pero la bendición es para sus hijos. ¿Listo? El arca del pacto era el símbolo visible de la presencia, la santidad y el señorío de Dios habitando en medio de su pueblo. Donde estaba el arca del pacto, ellos ya tenían conciencia de que su Dios no estaba en el arca. Es un símbolo. Y donde estaba el arca del pacto, y inclusive hoy en día dicen que la tienen, está perdida, la están buscando, y otros dicen que sí la tienen y que Israel la tiene escondida. Listo. El toque de chofar o los cuernos de carnero anunciaban la presencia de Dios y servían como un llamado de guerra espiritual y adoración. Entonces, el arca del pacto era un símbolo de la presencia. El chofar es un símbolo de adoración. Y está el otro, el grito del pueblo. El grito del pueblo era una proclamación de victoria por anticipado. ¿Sí? Fíjense que el pueblo gritó antes de la victoria. Celebró antes de la victoria, antes de que las murallas cayeran. Eso se llama tener confianza. Por eso la fe, vamos a terminar, no me voy a alargar mucho, la fe no solamente es creer. La fe implica algo más que creer y es tener confianza en su Dios. Cuando usted tiene confianza en su Dios, puede venir lo que venga. Sí, somos seres humanos, las emociones van a florecer, pero tenemos confianza de que Él nos va a ayudar, de que Él nos va a responder, de que Él nos va a abrir las puertas, de que Él nos levanta y nos tiende la mano. A diferencia de quien no tiene fe, no tiene confianza en Él.
toman otras decisiones más terribles, ¿cierto? Entonces, no se trataba de una estrategia militar humana, sino de una intervención espiritual donde cada elemento tenía un significado profundo. Ahora la pregunta es para usted, y lo más importante, ¿usted está seguro de que tiene la presencia del Eterno en su vida? Es lo que usted tiene que preguntarse. ¿Su presencia está en mi vida? ¿Realmente está en mi corazón? Y tiene que ser honesto con usted mismo. No de labios. Como muchos responden, sí, yo sí tengo a Dios. O como muchos publican en el Face cosas de Dios hasta bonitas. Pero realmente, del dicho al hecho, hay mucho trecho. ¿Ya? Segundo, en usted existe adoración a Él. Y la adoración no solamente es cantar. Su vida debe ser continuo en estado de adoración. La obediencia es adoración. El respeto es adoración. El amar al prójimo es adoración. El respeto al prójimo es adoración. La tolerancia es adoración. Porque lo que Dios estableció en su palabra es una regla de oro fundamental. Que lo que yo no quiero que me hagan a mí, yo no se lo debo hacer a otro. Lo que me duele a mí, le puede doler a otro. Y fácil de pronto yo hacérselo a otro, pero no me va a gustar que me lo hagan a mí. Entonces su vida debe ser constantemente en adoración. Y tercero, el pueblo gritó. ¿Por qué? Porque tenía confianza en su Dios, por los hechos que ya se conocían. Ahora le hago una pregunta para que usted mismo se la responda. No me la responda. ¿Usted ha visto la gloria de Dios en su vida? ¿Sí o no? Porque si usted no ha visto la gloria de Dios en su vida, tiene que provocarla. No se engañe a sí mismo. Usted tiene que empezar a conocer los milagros, las señales y los prodigios en su vida. Si no los conoce, usted no conoce y no puede tener confianza en el Dios que usted dice profesar. Y si no los ha visto es porque no hay comunión, no hay conocimiento. Y con Dios no es un Dios de tenerlo allá en los cielos y yo acá. Es de un Dios de relación personal e íntima con Él. Donde me van a suceder cosas en mi vida que tal vez son desagradables, pero tengo la confianza de que Él va a intervenir. Y voy a ver su pronto socorro y auxilio. Así es. Por eso David decía, alzaré mis ¿qué? A los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Yahweh. O en español lo ven como Jehová, quien hizo los cielos y la tierra. Y Cristo lo dijo muy claro. Mas buscad primeramente el reino de Dios, de Yahweh, y su justicia, y el resto vendrá por añadidura. Vamos a ponernos en pie un momentito. Vamos a darle las gracias al Señor. Le voy a pedir favor, Ñeguito nos quiere dirigir en oración.